Buenas tardes, ¿qué tal? Ok, vamos a iniciar entonces la clase. Ok, esta es nuestra segunda clase y la próxima semana es feriado, entonces vamos a tener una semana de receso por el feriado y retornamos después. Ok. Bueno, vamos a ver algunos conceptos y después vamos a ver, este es un concepto general y después vamos a ver otro concepto que es Reinforcement Learning. Eso es lo que vamos a ver hoy. Ok. Mientras tanto, vamos a iniciar con un video. Hola de nuevo, soy Feregrino y hoy les voy a hablar de la ciencia de datos. Bueno, de entrada, la ciencia de datos es una de esas palabras rimbombantes que la gente está utilizando mucho, generalmente en los medios, para describir cosas que en realidad no son ciencia de datos. Pero bueno, para comenzar a hablar de la ciencia de datos hay que definir tres conceptos importantes. El primero, ¿qué son los datos? Los datos son un conjunto de hechos desorganizados, sin ninguna estructura, que de entrada no dan más información que lo que se ve a simple vista. Un buen ejemplo de datos podrían ser las temperaturas de los anteriores 200 años en la Tierra. El segundo concepto es el de la información. Y vamos a definir a la información como un conjunto de datos ya organizados, estructurados y presentados bajo cierto contexto, de tal modo que al revisarlos o al verlos, a quien los observa le resulte de utilidad. Como por ejemplo, podríamos tomar esas temperaturas de los 200 años anteriores en la Tierra y organizarlas de un modo cronológico y presentarlas en un gráfico de barras, por ejemplo, para poder observar que la temperatura del planeta ha estado aumentando. El tercer concepto es el concepto del conocimiento. Y es que, bueno, el conocimiento se podría definir como entender la información y poder sacar algo útil de esta. El conocimiento se forma internamente a partir de la información que recibimos. Una vez definido esto, podríamos decir que la ciencia de datos se encarga de transformar los datos en información y a la vez hace lo mayor posible porque esa información se transforme en conocimiento. Para lograrlo, la ciencia de datos se apoya en tres pilares. El primero de ellos es en las matemáticas, cosas como cálculo, álgebra, estadística, probabilidad y demás materias forman parte del primer pilar. El segundo pilar son las ciencias de la computación, cosas como programación, bases de datos, inteligencia artificial, aprendizaje en máquina y demás. El tercer pilar es variante. Podríamos verlo como un comodín. Y es que este pilar se trata de la disciplina a través de la cual se generaron estos datos y para la cual se quiere aplicar la ciencia de datos. Puede ser el campo de la medicina, el campo de la educación, el campo financiero, el campo de ventas y demás. Como dije, este es un comodín y este pilar puede ser reemplazado por cualquier otro área del conocimiento sobre el cual se quiera obtener información extra a partir de los datos que ya contienen. Hay un diagrama de Venn muy famoso que ilustra esto. Aunque bueno, para ser honesto, también hay que decir que existen muchos diagramas de lo que se ve a simple vista. Un buen ejemplo de datos podrían ser las temperaturas de los anteriores 200 años en la Tierra. El segundo concepto es el de la información. Y vamos a definir a la información como un conjunto de datos ya organizados, estructurados y presentados bajo cierto contexto, de tal modo que al revisarlos o al verlos, a quien los observa le resulte de utilidad. Como por ejemplo, podríamos tomar esas temperaturas de los 200 años anteriores en la Tierra y organizarlas de un modo cronológico y presentarlas en un gráfico de barras, por ejemplo, para poder observar que la temperatura del planeta ha estado aumentando. El tercer concepto es el concepto del conocimiento. Y es que, bueno, el conocimiento se podría definir como entender la información y poder sacar algo útil de esta. El conocimiento se forma internamente a partir de la información que recibimos. Una vez definido esto, podríamos decir que la ciencia de datos se encarga de transformar los datos en información y a la vez hace lo mayor posible porque esa información se transforme en conocimiento. Para lograrlo, la ciencia de datos se apoya en tres pilares. El primero de ellos es en las matemáticas, cosas como cálculo, álgebra, estadística, probabilidad y demás materias forman parte del primer pilar. El segundo pilar son las ciencias de la computación, cosas como programación, bases de datos, inteligencia artificial, aprendizaje en máquina y demás. El tercer pilar es variante. Podríamos verlo como un comodín. Y es que este pilar se trata de la disciplina a través de la cual se generaron estos datos y para la cual se quiere aplicar la ciencia de datos. Puede ser el campo de la medicina, el campo de la educación, el campo financiero, el campo de ventas y demás. Como dije, este es un comodín y este pilar puede ser reemplazado por cualquier otro área del conocimiento sobre el cual se quiera obtener información extra a partir de los datos que ya contienen. Hay un diagrama de Venn muy famoso que ilustra esto.
Aunque bueno, para ser honesto, también hay que decir que existen muchos diagramas de Venn que tratan de explicar lo que es la ciencia de datos. Algunos inclusive podrían resultar hasta graciosos y sarcásticos. A mí me gusta verlo como dos islas. Tenemos la isla de las matemáticas y la isla de las ciencias computacionales. Ocasionalmente entre ellas existe cierta comunicación, pero no es sino hasta que aparece un puente, es decir, el puente de la disciplina sobre la cual se quiere trabajar, que existe una comunicación mayor y surge la ciencia de datos. Pero bueno, a todo esto, ¿para qué nos puede servir? La ciencia de datos se utiliza en bastantes campos. Sin embargo, algunos de los más prominentes y en donde tiene mayor participación es, por ejemplo, en el campo de análisis de riesgos. Este puede utilizarse para que una aseguradora decida cuál es el costo de sus seguros en determinadas zonas de un país, o inclusive para que el gobierno determine en qué partes de la ciudad es pertinente dar permisos de construcción. La ciencia de datos también nos puede ayudar en la detección de fraudes, ya sea grandes fraudes económicos, en traspasos internacionales o inclusive con tu propia tarjeta de crédito. Tal vez la ciencia de datos te ayude la próxima vez que clonen tu tarjeta. Otra buena aplicación son los sistemas de recomendación. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Netflix es tan adictivo? ¿Y cómo es que decide invertir su dinero de tal modo que tú pases más tiempo viendo la televisión? La ciencia de datos tiene mucho que ver en esto. Y otro campo muy interesante es la planeación de rutas. Empresas como DHL, UPS y FedEx tienen sus camiones repletos de sensores de tal modo que van recolectando información. Esta a su vez ayuda a planear las rutas de manera más inteligente de tal modo que las empresas puedan repartir más productos en la menor cantidad de tiempo gastando la menor cantidad de gasolina. Eso sí, respecto a las ciencias de datos también existen bastantes confusiones y voy a hablar de algunas a continuación. La primera de ellas es que la ciencia de datos no se trata solamente del famoso Big Data. Y es que la ciencia de datos no solamente se puede aplicar a millones de registros en una tabla de una base de datos, sino que con la ciencia de datos casi cualquier cantidad de datos es susceptible a ser analizada y trabajada. Otra de las grandes confusiones es que la ciencia de datos no es inteligencia artificial, no es aprendizaje máquina. Cada una de ellas tiene diferentes métodos y distintos fines. Sin embargo, sí hay puntos en los que se llegan a cruzar y la frontera se puede volver un poco borrosa. Otra de las confusiones es que la ciencia de datos no es como un conjuro mágico que le puedas aplicar a una empresa y de pronto volverla exitosa. La ciencia de datos depende de 3 factores. El primero son los datos con los que se va a trabajar. Si trabajas con datos que son basura, que no son bastante útiles, entonces el resultado va a ser basura, no va a ser útil. El segundo factor es el modelo que se utilice para analizar estos datos, ya que si no utilizas un buen modelo o un buen modo de análisis, podrías resultar teniendo conclusiones erróneas sobre los datos. Y el tercer factor es el contexto en el que pongas esta información generada. Y la tercera y última confusión de la que voy a hablar es que a pesar del nombre, ciencia de datos, no es una disciplina para la que necesites tener un doctorado en matemáticas o en ciencias de la computación para poder practicarla. Muchos expertos del área coinciden en que no es necesario que tengas una preparación mayor para poder usarla y aprenderla. Si bien sí necesitas tener conocimientos básicos de estadística y tal vez algunos de extracción de datos o manipulación de datos, no es nada del otro mundo. Y recuerda, en la ciencia de datos es tan valioso tener las matemáticas o el conocimiento sobre ciencias de la computación como lo es tener el conocimiento del problema o del área de la que se piensa atacar. ¿Y tú estás interesado en comenzar? ¿Habías oído hablar algo de la ciencia? La idea del video es más o menos explicar lo que es ciencia de datos. Bueno, para empezar, ciencia de datos es una rama que surgió hace poco tiempo y generalmente está más abocado al estudio de los datos en sí. El poder mirar con una lupa, entonces, las características de los datos y los patrones que se forman con los datos. ¿Ok? De hecho, no es una ciencia nueva. En cualquier sistema de auditoría, entonces, generalmente en una empresa siempre se encarga de revisar esa información y poder detectar cualquier patrón, especialmente alguna anomalía o fraude. ¿Ok? Eso llevado hasta el punto de vista de análisis de datos. Entonces, dentro de una empresa, sirve para apoyar a la empresa para que pueda detectar los errores y poder ir mejorando. O poder detectar oportunidades de mercado. ¿Ok? Pero ¿cómo se llegó a eso? Se llegó básicamente por la evolución de algunas de las herramientas que tenemos actualmente, generalmente con las planillas electrónicas,
que hoy en día tenemos herramientas que nos permiten analizar estadísticamente los datos, algo de probabilidades, pero más bien sobre el análisis de datos descriptivo. Entonces lo que tenemos son herramientas como Tableau o herramientas como Power BI, que son herramientas que nos permiten poder visualizar esa información de forma mucho más fácil. Bueno, pero ahora viene la gran pregunta. ¿Inteligencia artificial es ciencia de datos? Y la respuesta es generalmente no, porque generalmente una persona ya puede aplicar ciencia de datos sin que tenga una instrucción en programación tiene problema. Bueno, ok, vamos a ir viendo. Okay. Bueno, entonces, lo que tenemos entonces es esa necesidad de poder trabajar con los datos, que no necesariamente es un profesional informático, puede ser cualquier tipo de profesional de diferentes áreas que pueden hacer extracción de datos, análisis de datos y algún tipo de cálculo sobre ello. Okay. Pero a partir de ahí también nacen herramientas como el lenguaje R y el lenguaje Python, que tienen librerías especializadas para la manipulación de datos y también para la parte de visualización de datos. Aparte del Machine Learning y Deep Learning, que nos permiten a nosotros trabajar sobre datos y hacer predicciones. Esas predicciones son lo que actualmente son útiles para la ciencia de datos. ¿Okay? De hecho, vamos a ver algunas en las clases. ¿Okay? Cómo podemos usar esas herramientas. Bueno, entonces, aquí lo importante es poder distinguir que la ciencia de datos puede o no puede ser parte de la inteligencia artificial. ¿Okay? O sea, dependiendo de qué nivel lo vas a aplicar. Si es así a nivel superficial, no lo es, pero si uno va hasta el fondo, puede quitar mejor provecho utilizando herramientas como lenguaje R o lenguaje Python. Bueno, vamos a empezar entonces. Algunos elementos que se utilizan en la inteligencia artificial son la lingüística. Tanto es así que el lenguaje natural que tenemos hoy en día, entonces requiere del uso de la lingüística. Entonces la lingüística moderna y la inteligencia artificial nacieron al mismo tiempo y maduraron juntas, solapándose en un campo híbrido llamado lingüística computacional o procesamiento del lenguaje natural. ¿Okay? El lenguaje de procesamiento natural puede ser de forma escrita, puede ser de forma hablada o transfiriendo algún tipo de gráfico. ¿Okay? Entonces, funciona de esa forma. Bueno, dentro del entendimiento del lenguaje requiere una comprensión de la materia bajo estudio y su contexto, no solamente el entendimiento de la estructura de sentencias, lo que lo convierte en un problema bastante complejo de abordar. Okay. En los primeros inicios de los chatbots, básicamente dentro del proceso de comunicación que se daba, a veces no incluía el tratamiento del contexto. Entonces, eso significa que puedo tener una conversación por chatbot o por voz con una máquina, pero de repente se pierde el contexto. ¿Okay? Las IAs modernas o las inteligencias artificiales modernas, a partir de un trabajo que ha realizado Google, se han beneficiado y se han utilizado en las otras herramientas. O sea, ChatGPT, Gemini y otras herramientas están utilizando unos algoritmos que ha desarrollado Google dentro de su proceso para que no se pierda el contexto. Entonces, cada vez que hacemos una consulta,
actualmente podemos volver a consultar sobre el tema relacionado con lo que ya vimos. ¿Ok? Bueno, entonces, el tema de lenguaje natural hoy en día ha avanzado mucho y nos permite poder inclusive tener una conversación con la máquina sin perder el contexto. También intervienen las neurociencias. ¿Ok? Las neurociencias es el estudio del sistema neurológico y en especial del cerebro humano, la forma exacta con que el cerebro se genera o que genera el pensamiento es uno de los grandes misterios de la ciencia. El hecho de que una colección de simples células puede llegar a generar razonamiento, acción y conciencia es un enigma a resolver. El cerebro y las computadoras realizan tareas bastante diferentes y tienen propiedades muy distintas. Según los cálculos de los expertos, se estima que para el año 2020, eso es una información ya un poco retrasada, las computadoras igualarán las capacidades de procesamiento del cerebro humano. Muchos modelos de inteligencia artificial fueron inspirados y estructurados en el funcionamiento de nuestro cerebro. Lo que hoy en día tenemos es los algoritmos de redes neuronales que básicamente tratan de hacer lo mismo que hacen la parte de los nervios dentro del cuerpo humano y se transmite hasta el cerebro. ¿Ok? Entonces las redes neuronales es un conjunto de redes de informática a través de algoritmos que nos permite a nosotros emular lo que hace el cerebro humano. ¿Ok? Entonces, hasta ahí va más o menos el concepto y la utilización de lo que hoy en día tenemos del avance de la inteligencia artificial, que son las redes neuronales. ¿Ok? Bueno, si hablamos de un agente o de un robot, básicamente algunos dispositivos van a ser sus sensores que van a enviar esa información a través de un medio hasta donde está el cerebro electrónico, que puede ser un sistema informático, ¿ok? O bien todo un sistema de redes que interconectan miles de computadoras, ¿ok? O miles de procesadores, ¿ok? Bueno, entonces llegar a eso es parte del proceso de la inteligencia artificial, que es básicamente tratar desde sus inicios, que son los sensados, hasta el procesamiento en las redes neuronales. Hoy en día todavía no se puede tener toda la capacidad que tenemos los humanos. Las redes neuronales son una abstracción de cómo nosotros pensamos que funciona el cerebro humano. ¿Ok? Pero todavía no llegamos a captar todos los elementos que hacen en sí. Por ejemplo, nosotros podemos tener otras opciones que las computadoras no lo van a tener, como por ejemplo los sentimientos, el poder asociar ideas, el tema de la memorización. Es cierto que las computadoras tienen memorias, eh, van a asociar elementos, pero no lo van a hacer como lo hace un humano directamente. Van a hacer mediante algoritmos que tienen una función que evidentemente para ciertas cuestiones es más rápida. Las computadoras son más rápidas para ordenar y clasificar que nosotros los humanos, pero la capacidad de raciocinio sigue siendo mayor. De hecho, todavía no existen computadoras que no requieran de programación ni ajuste. Entonces, todavía falta para que la inteligencia artificial alcance esos niveles. Y la neurociencia es una de las ramas que ha interactuado mucho para el estudio de cómo es el cerebro humano y qué podemos quitar a partir de ahí para poder producir de la naturaleza algo que nosotros podamos desarrollar a través de un software. La psicología también ha apoyado mucho. De hecho, muchos de los primeros software que se utilizaron en inteligencia artificial
requerían el uso de la psicología. Entonces trata de un estudio de análisis de la conducta y de los procesos mentales de los individuos y grupos humanos. La rama más que ha tenido influencia ha sido la inteligencia artificial a través de la psicología cognitiva y es la encargada del estudio de la cognición, es decir, de los procesos mentales implicados en el conocimiento. Tiene como objeto el estudio de los mecanismos básicos y profundos por los que se elabora el conocimiento, desde la percepción, la memoria y el aprendizaje hasta la formación de conceptos y razonamientos lógicos. La teoría que describe esta rama ha sido utilizado para desarrollar varios modelos de inteligencia, tanto en inteligencia artificial tradicional o el machine learning. Entonces, ¿cómo ha evolucionado el tema del aprendizaje? Se ha tomado la idea del niño pequeño o del bebé que va evolucionando hasta convertirse en un adulto. Y todo ese proceso, desde que un ser vivo nace hasta que termina en su vida, entonces entra en una etapa de evolución y de aprendizaje. Entonces, siempre estamos en constante evolución y aprendizaje. Esa es la que se ha tomado de la psicología y se le ha agregado al machine learning, que es básicamente el aprendizaje de las máquinas. ¿Okay? Hay varios modelos de aprendizaje que se ha tomado de la psicología, o por lo menos de la idea de que se pueda aprender, y la inteligencia artificial ha entendido eso y lo ha logrado en parte. ¿Okay? Hoy les quería hablar no tanto de machine learning, sino del aprendizaje por refuerzo, que después, si funciona un video, les voy a compartir eso. O si no, les voy a explicar con mis palabras, ¿ok? Bueno, dentro de las ramas de la inteligencia artificial tenemos el machine learning y el deep learning. Estos son elementos muy importantes que hoy en día tenemos que tener en cuenta dentro de los procesos de inteligencia artificial. El machine learning es básicamente el aprendizaje de máquina y hay muchos algoritmos que lo pueden utilizar. Y el deep learning es algo muy específico que utiliza el machine learning para poder aprender de forma natural. Entonces, dice, el machine learning es el diseño, estudio de las herramientas informáticas que utilizan la experiencia pasada para tomar decisiones futuras. Es el estudio de programas que pueden aprender de los datos. El objetivo fundamental del machine learning es generalizar e inducir una regla desconocida a partir de ejemplos donde esa regla es aplicada. El ejemplo más típico que podemos ver es el uso de machine learning en el filtrado de correo de basura o spam. Entonces, tienen la capacidad de poder analizar el contenido del correo, evidentemente, y poder decirnos si el correo es spam o basura o bien no tiene dificultades. Entonces, como sabemos, si es spam, entonces va a una carpeta especial donde se depositan esos correos. ¿Okay? Entonces, esos algoritmos sí son de inteligencia artificial y se entrena para que pueda detectar. Entonces, ¿cómo lo haría? Evidentemente, trataríamos de escribir varios correos o enviar varios correos que son correctos y otros que son spam. Y a cada uno de ellos le ponemos una etiqueta que diga correcto o spam. Entonces, así va a aprender la máquina y va a detectar si es correcta o no. ¿Okay? Esa es la forma entonces cómo vamos a aplicar ese conocimiento y vamos a hacer eso. Eso se hace a través de algoritmos y Python es una de las herramientas que más es versátil para eso. ¿Okay? Entonces, el Machine Learning tiene una amplia gama de aplicaciones incluyendo motores de búsqueda, diagnósticos médicos, detección de fraudes de tarjetas de crédito, análisis de mercado de valores,
clasificación de secuencias de ADN, reconocimiento del habla y del lenguaje escrito, juegos y robótica. Pero para poder abarcar estos temas es crucial, en primer lugar, distinguir diferentes tipos de problemas que trata esta ciencia, que es el Machine Learning, que lo podemos encontrar en diferentes tipos de aplicaciones que podemos utilizar. ¿Okay? Es sin fin la cantidad de aplicaciones que se puedan aplicar, dejando que básicamente la computadora vaya aprendiendo. Y el algoritmo en sí es bastante simple. Básicamente son unos valores numéricos que se toman al azar y luego se van generando una cierta cantidad de valores al azar y se tiene un modelo. Dentro de ese modelo está el modelo de aprendizaje. Entonces, ahí se le está diciendo a la máquina cuáles son los valores correctos y cuáles son los valores incorrectos. ¿Okay? Y esos valores que están al azar se van a ir acomodando de acuerdo a los datos de ejemplo. Entonces, por ejemplo, si vamos a entrenar a una inteligencia artificial para que reconozca perros, gatos y monos, entonces lo que va a hacer es básicamente va a analizar los patrones que encuentran de similitudes entre cada foto de perro y sus etiquetas. Entonces a cada foto de perro le vamos a identificar con una imagen, ¿ok? Bueno, y así va a ir reconociendo eso, ¿ok? Entonces va a depender de los datos de entrada y va a generar unos datos de salida a partir de esos datos de entrada y de un proceso de aprendizaje. Ese proceso de aprendizaje es de forma genérica, porque hay varios algoritmos que lo pueden aplicar, ¿ok? Pero en el caso del Machine Learning es un proceso ya estandarizado y están los algoritmos básicos y los algoritmos que son bastante complejos, ¿ok? Un estudiante puede hacer un algoritmo de Machine Learning bastante básico con una sola neurona o con unas cuantas, pero hoy en día las herramientas que se utilizan o las librerías que ya están creadas ya están bastante pulidas, están bastante optimizadas, entonces probablemente no tengamos esa capacidad para poder realizarlo de forma normal. Entonces, desde un ambiente didáctico uno puede crear una neurona, pero a la hora de trabajar o a la hora de utilizar, generalmente vamos a usar Python o lenguaje R más Python para poder utilizar una de las herramientas que nos permitan realizar el Machine Learning. Entonces, eso es lo que se pretende lograr, poder utilizar estas herramientas y poder beneficiarnos nosotros durante ese proceso. Pero sí, vamos a ver también que hay otras formas de poder reconocer imágenes y básicamente hay veces que pueden tardar días en analizar los patrones. Y también el tema de redes neuronales puede ser que según la cantidad de datos y según la cantidad de repeticiones que le apliquemos, tarde más o menos tiempo. ¿Okay? Entonces, depende mucho de eso para que pueda utilizar ese proceso. Bueno, acá vienen dos conceptos importantes y yo recomiendo este que dice acá aprendizaje supervisado y van a ver que tiene una etiqueta acá de imagen. ¿Okay? De las pruebas que hice para reconocimiento de imágenes, las que mejor me funcionaron son las que le coloqué las etiquetas. Entonces a cada foto le coloco unas etiquetas y así el sistema va a poder reconocer mejor. Otra forma es que el sistema analice los patrones por su cuenta, que es el aprendizaje que no es supervisado. En este caso tenemos el aprendizaje supervisado y tenemos que colocarle las etiquetas a cada una de las imágenes o a cada una de las informaciones que vamos a tener datos de entrada, le vamos a colocar una etiqueta de qué tema es lo que estamos
analizando. Entonces, el problema de aprendizaje supervisado se enseña o entrena al algoritmo a partir de datos que ya tienen etiquetados, ven acá el gráfico, con la respuesta correcta. ¿Ok? Entonces, cuando mayor es el conjunto de datos, el algoritmo podrá generalizar de una forma más precisa y una vez concluida el entrenamiento, se le brindará nuevos datos, ya que sin la etiqueta de las respuestas correctas no va a funcionar el algoritmo. Y el algoritmo de aprendizaje utiliza la experiencia pasada que adquirió durante la etapa de entrenamiento para predecir el futuro. Bueno, ocurren básicamente como tres etapas dentro del aprendizaje supervisado. Y básicamente se le coloca a cada una de las fotos, si es que vamos a tener fotos, las etiquetas. ¿Ok? Entonces le ponen, si quieren reconocer perros, gatos y monos, a cada foto de perro una etiqueta. A cada foto de un gato etiqueta y así sucesivamente a cada animal que van a reconocer su etiqueta. ¿Ok? Pero viene con varios procesos. El primero es básicamente el entrenamiento y se toma una cantidad de fotos en lo general de gran cantidad y a partir de ahí se entrena. ¿Ok? Una vez entrenado, bueno, súper bien. Podemos decir que el sistema ya está bien. ¿Ok? Pero ocurren problemas a veces con los sesgos, porque a veces solo va a querer reconocer la foto que entrenamos y otra foto que es distinta a eso no va a querer reconocer. Entonces, en otra fase, lo que se suele hacer es verificar con otras fotos distintas. Entonces, con unas, vamos a poner números. Con 1000 fotos de cada animal, entonces va a ocurrir el entrenamiento. Y con otras 2000 fotos de cada uno de los animales, voy a verificar si entrena correctamente. Ok. Entonces, durante la fase 1 y la fase 2, todavía está aprendiendo. Es como que entre en el cuarto grado y luego vaya al quinto, al sexto grado y siga aprendiendo matemática. Entonces, va a evolucionar un poco más. Entonces, durante el proceso del aprendizaje supervisado, se va a entrenar, luego se va a probar si funciona con otras fotos. ¿Ok? Entonces, ahí van a quitar la conclusión que ya ha entrenado correctamente. ¿Ok? Y en la última fase ocurre una verificación de vuelta. Entonces, el otro era parte del proceso de entrenamiento, fase 1 y fase 2. Y ahora ya terminó la fase de entrenamiento y vamos a hacer testing. Vamos a testear si funciona. Entonces, vamos a agarrar otras imágenes que no son iguales a la primera y a la segunda fase. Son otras fotos distintas y vamos a entrenar si ya puede predecir eso. ¿Ok? Y si ya puede predecir, entonces el modelo ya está correcto. Entonces agarren una foto que no está dentro de la carpeta que guardaron, agarren una distinta de internet, entonces ahí tiene que funcionar completamente, ¿ok? Bueno, entonces ahí ven eh, lo que hace ese proceso. Y ahí, a partir de ahí se puede hacer la predicción, ¿ok? Entonces ahí nuestro modelo está totalmente entrenado, está verificado. Y a partir de ahí, entonces el sistema ya puede reconocer cualquier tipo de foto. Ese es el aprendizaje supervisado. Después está el aprendizaje no supervisado. Ok. Y con el no supervisado no requiere la etiqueta. Ok. Entonces, con el mensaje, con el aprendizaje no supervisado, no requiere la etiqueta. Ok. Bueno. Entonces, el que es no supervisado, entonces no va a utilizar la etiqueta y ¿qué va a analizar? Solo va a analizar los patrones. ¿Ok? Entonces, con esos patrones de datos va a poder analizar ese conjunto de datos. ¿Ok? Entonces, en los problemas de aprendizaje no supervisado,
el algoritmo es entrenado usando un conjunto de datos que no tiene ninguna etiqueta. En este caso, nunca se dice que el algoritmo es lo que representa los datos. La idea es que el algoritmo pueda encontrar por sí los patrones que ayuden a entender el conjunto de datos. Bueno, al no indicarle que cada foto es de perros, gatos o monos, entonces se realiza un trabajo extra que es analizar los patrones. Y a partir de esos patrones, entonces, se va a reorganizar los datos y se van a producir agrupamientos. Se van a agrupar entonces patrones idénticos a perros van a ir por un lugar, patrones idénticos a gatos van a estar en otro lugar y patrones idénticos a gorilas van a estar en otro lugar. Bueno, para entrenar fotos, entonces nos conviene que sea un aprendizaje supervisado. ¿En qué casos se pueden dar el no supervisado? Cuando básicamente queremos analizar categorías o básicamente todavía no estamos comprendiendo cómo están organizados los datos. Imagínense en un centro comercial que está analizando las ventas de diferentes productos que vende el local. A priori no tengo etiquetas que me digan cómo se comportan esos datos, ¿ok? Entonces, evidentemente, no le puedo poner etiquetas porque no sé el comportamiento de los datos. Y aquí es útil el tema de la inteligencia artificial porque nos permite analizar los datos sin que yo tenga un conocimiento muy acabado de los datos. Al terminar el entrenamiento y poder hacer las predicciones, entonces el aprendizaje no supervisado me va a decir, en tu tienda, en el salón 2, ahí se vende más calzado deportivo, por ejemplo. Y en la tienda 1 se vende más lápices para los estudiantes. Entonces, al desconocer la información exacta, entonces el sistema es capaz de poder analizar esos datos y darme un patrón determinado que ha encontrado. Entonces, tenemos esos dos puntos que son el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado. Bueno, y el otro que tenemos es lo que le quería dejar de video, que es el aprendizaje por refuerzo. Básicamente, imagínense que tengan una mascota y el aprendizaje por refuerzo funciona de esta forma. Ustedes tienen la mascota y cada vez que hace algo correcto, entonces le dan un alimento. Y cada vez que hacen algo incorrecto, entonces le dicen al animal que eso está equivocado. ¿Ok? Entonces el animal va a tener miedo cuando hace algo incorrecto y cuando hace algo correcto, entonces va a recibir su premio. Pasa lo mismo con los niños o con las personas que básicamente tendemos a esta forma. Entonces, a esa forma que estoy explicando se le llama aprendizaje por refuerzo. Cuando hacemos algo correcto se nos premia y cuando hacemos algo incorrecto se nos dice que está incorrecto. Entonces, nuestra tendencia natural es que tratemos de hacer lo correcto. Entonces, el problema de aprendizaje por refuerzo es el algoritmo que aprende observando del mundo que los rodea. Su información de entrada es el feedback o retroalimentación que obtiene del mundo exterior como respuesta de sus acciones. Por lo tanto, el sistema aprende a base de ensayos y errores. Un buen ejemplo de este tipo de aprendizaje lo podemos encontrar en los juegos donde vamos probando nuevas estrategias y vamos seleccionando y perfeccionando aquellos que nos ayuden a ganar el juego. A medida que vamos adquiriendo más práctica, el efecto acumulativo del refuerzo a nuestras acciones victoriosas terminará creando una estrategia ganadora. Bueno, imagínense el juego de Tate Tic-Toc o 3 en raya. Son los 3 nombres que se le da generalmente al Tate, ¿ok? Bueno, ustedes
van a entrenar al juego, entonces van a utilizar el algoritmo de aprendizaje por refuerzo y van a ir indicando diferentes tipos de jugadas y cuando eso está correcto. ¿Okay? Entonces, cuando ganan, entonces pueden apretar un botón, le agregan eso al programa y básicamente le van diciendo, esa jugada es correcta y ganaste. Esa jugada es correcta y ganaste. Esa jugada es correcta y ganaste. O esa jugada no es correcta y perdiste. Esa jugada no es correcta y perdiste. Entonces le estás entrenando que sí y que no. Que sí y que no. Y a la larga entonces ya va a tener dentro de su base de conocimiento o dentro de su base de datos una gran cantidad de jugadas que son correctas. Y va a jugar, va a aprender a jugar y va a jugar la máquina de tal forma como se lo ha entrenado. Entonces va a tratar de seguir las estrategias más correctas para ganar. ¿Okay? Entonces este es el aprendizaje por refuerzo. O a sus mascotas, como quieren que sus mascotas aprendan algo, entonces van por el proceso de repetición y le va mostrando qué es lo que tiene que hacer y cada vez que hace lo correcto le regalan una galletita. Cada vez que está correcto le regalan una galletita y así a la larga el animal se va a acostumbrar a poder realizar eso y él sabe que si hace lo correcto va a recibir su premio y sabe que si hace lo incorrecto no va a recibir nada. ¿Okay? Entonces, mediante el tema de retroalimentación o feedback, entonces podemos aprender por refuerzo. ¿Okay? Y el deep learning es un proceso, como dice su nombre, y viene del machine learning y básicamente lo que hace es poder analizar esos patrones, pero lo que se busca en el deep learning es que las máquinas pueden aprender por sí solas casi sin intervención humana. ¿Okay? Bueno, entonces, el deep learning constituye un conjunto particular de algoritmos de machine learning que utiliza estructuras profundas de redes neuronales para encontrar patrones de datos. Estos tipos de algoritmos cuentan actualmente con una eh, gran, ¿cómo es? Gran conjunto de aplicaciones y mucha gente está interesada en la producción de algoritmos de machine learning. ¿Por qué? Porque mediante los datos de entrada y los datos de salida, él puede analizar sin que requiera mucha programación. Entonces, simplemente es un proceso de aprendizaje mucho más especializado que el machine learning. Y si ese tipo de algoritmos cuentan actualmente con un gran interés, ya que ha demostrado ser sumamente exitoso para resolver determinados tipos de problemas. ¿Okay? Por ejemplo, el reconocimiento de imágenes. Muchos consideran este tipo de modelos que son los que tienen el futuro para resolver definitivamente los problemas de la inteligencia artificial. Bueno, hoy en día muchos de los modelos que tenemos de inteligencia artificial tienen que ser cargados y supervisados por un humano o programados en muchos de los casos. ¿Okay? Pero la tendencia es que las máquinas adquieran realmente su propia inteligencia y con el tiempo entonces pueda aprender de forma independiente a la programación de una persona y que él pueda gestionar entonces y crear eh, sus propios algoritmos. ¿Okay? Puede generar sus propios algoritmos y resoluciones sin intervención humana. ¿Okay? O mínima intervención humana. Ahí realmente vamos a decir que las máquinas son inteligentes. ¿Por qué? Porque el hombre básicamente tiene poca interacción. ¿Okay? O sea, cualquier humano básicamente a cada momento no se le está programando para que haga realmente cualquier tipo de tareas, sino básicamente es proceso natural de su aprendizaje. Ok, entonces ahí se acercaría un poco las máquinas a lo que es el hombre. Okay.
mediante el concepto de Deep Learning, que nos permite hacer que las máquinas puedan pensar realmente por sí solas. Eso sería el punto clave acá, que las máquinas puedan pensar realmente por sí solas. Eso se hace a partir de redes neuronales, a partir del mismo ejemplo eh, de esta que vimos aquí, del Machine Learning, se desprende el Deep Learning, solo que más cantidad de redes neuronales. ¿Okay? Entonces, supóngase que hay tres grupos importantes de neuronas y la que está en el medio, la de Machine Learning, tiene una cierta cantidad de redes neuronales aplicadas ahí. En cambio, en la Deep Learning se duplica, cuatriplica la cantidad de redes neuronales. Entonces la interacción que está entre las neuronas es mayor y mediante esas interacciones de miles de neuronas que están interactuando unas con otras, entonces producen ese aprendizaje profundo, que es lo que se denomina con Deep Learning. ¿Okay? Y básicamente es unos algoritmos que se utiliza en la inteligencia artificial. Les había comentado básicamente una historia donde una empresa en Estados Unidos, una empresa financiera, contrata el servicio de una consultora para realizar el software. Y el software lo que tenía que hacer es identificar los tipos de clientes de la financiera y decir si son aptos o no para que pueda tener crédito. Bueno, eh, se le contrató a la empresa, desarrolló el software y después los clientes empezaron a quejarse. Empezaron a quejarse porque dijeron, yo soy buen pagador, yo no tengo deudas, ¿ok? ¿Y cómo no me van a dar el crédito? ¿Ok? Bueno, entonces llamaron a la empresa desarrolladora del software y la empresa desarrolladora del software eh, comentó que ellos tuvieron poca interacción, eh, con el desarrollo porque básicamente aplicaron Deep Learning y dejaron que la máquina aprenda por su cuenta. Entonces, fíjense qué útil es cuando podamos instalar un software que aprende por sí mismo. Pero si el software funciona bien, todo correcto. Pero si algo está mal dentro de los datos de carga eh, o dentro del proceso de entrenamiento, entonces si los datos no son los correctos, ¿ok? O no se ha tenido en cuenta ciertos elementos durante el proceso de aprendizaje, entonces puede dar errores, como en este caso de lo que les había contado, de una empresa que ha desarrollado con Deep Learning y ha fallado durante el proceso de entrenamiento y probablemente no han cumplido esas tres fases que le estaba diciendo. La primera fase básicamente es entrenamiento. La segunda fase es verificar si ese entrenamiento funciona bien. Y la tercera fase recién es el testing. ¿Okay? Es importante que se cumplan esas fases y que se tengan gran cantidad de información de entrada para producir nuevas salidas. ¿Okay? Entonces, probablemente lo que tuvieron es que no analizaron bien los datos o no colocaron las cantidades necesarias de datos de entrada, porque evidentemente si vamos a tener un sistema de Deep Learning, tenemos que tener gran cantidad de información para que el sistema pueda procesar y que los datos de cada una de las fases sean diferentes. Los datos de las tres fases tienen que ser diferentes. ¿Okay? Los datos del entrenamiento propiamente dicho, la parte de verificación, que es probar si el sistema hace bien, y la parte de testing. Se parecería, se confundiría mucho la segunda y tercera fase, pero el objetivo de cada uno es diferente. ¿Okay? Como les dije, la primera y segunda fase todavía sigue aprendiendo, y la tercera fase es verificar si el proceso de aprendizaje es correcto o no. ¿Okay? Entonces, es pasarle unas cuantas informaciones de entrada para la primera fase
aprende ya ahí y luego proporcionarle otro conjunto de datos para ver si además de aprender ya nos devuelve los resultados correctos. Y la tercera es verificar solamente con otros datos si nos devuelve los datos correctos. Ya no va a aprender. ¿Okay? Bueno, ahí están las tres fases que se requieren. ¿Okay? Luego tenemos racionamiento probabilístico, donde básicamente se usa probabilidades. ¿Okay? El razonamiento probabilístico se encarga de lidiar con la incertidumbre inherente de todos los procesos de aprendizaje. El problema para crear inteligencia artificial entonces se convierte en encontrar la forma de trabajar con la información ruidosa, incompleta e incluso muchas veces contradictoria. Estos algoritmos están sumamente ligados a las estéticas bayesianas y la principal herramienta en la que se apoyan es el teorema de Bayes. O sea, aquí se utiliza probabilidades para poder hacer inteligencia artificial. ¿Okay? Después tenemos otro grupo que son algoritmos genéticos y acá se utiliza un poco la idea de evolución de las especies. Entonces los algoritmos genéticos se basan en la idea de que la madre de todo aprendizaje es la selección natural. Si la naturaleza puede crearnos, también puede crear cualquier cosa. Por tal motivo, lo único que deberíamos hacer para alcanzar una inteligencia artificial es simular los mecanismos que una computadora utiliza con la idea de que estos algoritmos sean capaces de imitar la evolución. Funciona seleccionando individuos de una población de soluciones candidatas y luego intentando reproducir nuevas generaciones de soluciones con mejores características que las anteriores una y otra vez hasta que se pueda aproximar a una solución correcta. Okay. Bueno, imagínense cómo fue el tema de la evolución de una sola célula. Se han dividido y multiplicado varias células de un organismo unicelular y de ahí apareció la vida. Entonces, primero se crearon las plantas y luego se crearon los primeros animales, ¿ok? Los primeros animales o ser vivos. Y después han evolucionado de esos organismos microscópicos hasta lo que forman los animales. Y de una evolución de esos animales hasta lo que es el hombre. Vamos a suponer que fuera así. Entonces, es en constante evolución. Esa misma característica de elegir los genes más aptos es el proceso que utiliza este algoritmo genético, como dice su nombre, genes genéticos. Entonces, se quitó de la naturaleza y es un algoritmo iterativo donde básicamente solo los más aptos van a poder existir. ¿Okay? Existe, por ejemplo, un algoritmo que se llama vida artificial y le hago esa comparación porque es parecida al algoritmo genético, sino más bien es casi de la misma rama. Bueno, tengo dos grupos de hormigas negras y hormigas rojas. Yo a las hormigas negras le doy ciertas capacidades y a las hormigas rojas le doy ciertas capacidades. ¿Okay? Y luego quiero saber quién de ellas va a sobrevivir, si van a sobrevivir en el tiempo las hormigas negras o las hormigas rojas. Entonces, tengo en un frasco las hormigas rojas y en otro frasco las hormigas negras. Y tengo un ambiente que he creado, que básicamente un ambiente artificial, donde hay pequeñas plantas, arena. He creado ese ambiente, ¿okay? Artificial, que es básicamente un cajón que está cubierto con una tapa de vidrio para poder ver qué es lo que está pasando con las hormigas. Entonces es como una pequeña pecera, pero en vez de agua tiene arena y tiene alimento para las hormigas. Okay. Bueno. Y ahora descargo las hormigas negras y luego descargo las hormigas rojas. Okay. Y veo que las hormigas negras
van luchando con las hormigas rojas y en el tiempo voy a ver quién de ellas prevalece. Si prevalecen las hormigas rojas o las hormigas negras. Es un buen experimento y más o menos es parecido a este algoritmo genético. Y ahí podremos saber cuál de esas especies es la que sobrevive. ¿Ok? Estos algoritmos genéticos se pueden usar para diferentes campos. Se puede hacer inclusive para poder analizar cómo, cuál de estas especies va a quedar. O bien analizar un ambiente de empresas y ver cuál es la posibilidad de que una empresa sobreviva frente a la otra. ¿Ok? O básicamente usar estos algoritmos genéticos para llegar a resultados mediante la selección natural y poder utilizar los sistemas de evolución para que yo tenga los mejores resultados. ¿Ok? Entonces son otros algoritmos que se aplican también. Bueno, ¿dónde se le puede aplicar a la inteligencia artificial? En la medicina existen diferentes algoritmos que nos permiten básicamente hacer diagnósticos médicos, poder analizar. Hoy en día, por ejemplo, podemos analizar eh, radiografías de pulmones que estén en buen estado o que estén en mal estado. ¿Se acuerdan del tema del COVID? Ok. Bueno, y básicamente habían algoritmos que básicamente analizaban los pulmones de las personas, ok, mediante el tema de inteligencia artificial para saber si estaba dañado o no los pulmones de las personas. Ejemplos que se pueden dar en diferentes campos. Después tenemos los autos autónomos, evidentemente todos sabemos que ya existen vehículos autotripulados, entonces los autos autónomos son utilizados dentro de la inteligencia artificial, ya que básicamente permiten la conducción del tránsito y la mejora del tráfico, ¿okay? Porque son más seguros de acuerdo a los parámetros que tienen para su conducción. ¿Okay? Las instituciones financieras también utilizan para detectar fraudes. ¿Okay? Fraude de tarjetas es una de las aplicaciones más utilizadas en las instituciones financieras. La agricultura, hoy en día tenemos sistemas inteligentes de agricultura, donde básicamente eh, los alimentos son dotados a las plantas de acuerdo a las características y tanto el uso de pesticidas están bien controlados. Entonces, la agricultura es uno de los campos donde la inteligencia artificial ha tenido uno de sus más grandes avances. Entonces, desde tractores inteligentes, en sistemas de regadíos inteligentes y diferentes aplicaciones que tiene. La hidroponía misma. ¿Okay? Entonces, en el mundo real, la agricultura es uno de los campos donde la inteligencia artificial tiene sus más grandes avances, ya que básicamente mejora las condiciones de las plantas o de los vegetales que son aptos para el consumo. ¿Okay? Bueno, la educación, ¿okay? De hecho, si no fuera el tema de la educación, la inteligencia artificial incrementa mucho la capacidad de poder realizar los aprendizajes dentro del mundo educativo. ¿Okay? Bueno, pero también existen algunos criterios a tener en cuenta en cuanto a la ética y los riesgos de desarrollar la inteligencia artificial. Actualmente también han surgido unos debates alrededor de la inteligencia artificial sobre algunos de los pensadores que tenemos con respecto a lo que es inteligencia artificial y que nos depara para el futuro. ¿Okay? Es siempre más o menos el miedo de que las máquinas puedan crear caos. ¿Okay? Entonces, los problemas que pueden traer aparejado el desarrollo de inteligencia artificial podemos encontrar entre los siguientes puntos. Las personas podrían perder sus trabajos por la automatización. Sí, es un riesgo. De hecho, no solamente en las industrias, en varias profesiones
si la inteligencia artificial va evolucionando, entonces muchas personas perderían su trabajo. Eso ya es cierto dentro de los sistemas de automatización industrial. En Argentina, por ejemplo, hay una industria cervecera que mantiene máximo 5 personas eh, monitoreando el sistema, y el sistema es tan automatizado que no requiere de personas para poder elaborar cervezas. Entonces, imagínense en una fábrica tradicional de cerveza o cervecera, cuántas personas trabajan, ¿ok? Y aquí ya no requiere intervención casi de humano, ¿ok? También existe inteligencia artificial que están reemplazando eh, el uso de periodistas. Hay algunas cadenas grandes que básicamente tienen sistemas de inteligencia artificial que básicamente son periodistas, ¿ok? Actualmente conviven con eso, pero no molesta todavía las actividades de las personas. Pero imagínense que con el tiempo sigan evolucionando estos sistemas eh, de personas imaginarias, no sé cómo podríamos decir. Entonces sí reemplazaría al trabajo de periodistas o de muchas profesiones. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta el peligro con respecto a los sistemas automatizados y la inteligencia artificial. Las personas pueden tener demasiado o muy poco tiempo para ocio. Entonces, si las máquinas hacen el trabajo más rutinario, entonces nosotros podríamos dedicar más tiempo a otras tareas y al ocio. Las personas pueden perder el sentido de ser únicos, sí, porque las máquinas van a realizar muchos de esos trabajos. ¿Ok? Las personas podrían perder algunos de sus derechos privados. De hecho, no hace falta que tengamos inteligencia artificial. De hecho, de concesionar mucha información a las redes sociales, estamos teniendo eh, problemas con la privacidad. ¿Ok? La utilización de sistemas de la inteligencia artificial podrían llevar a la pérdida de responsabilidad. Sí, evidentemente sí. Como el caso que les conté del sistema financiero que básicamente eh, está analizando si puede dar o no crédito a ciertas personas. ¿Ok? En teoría, en un principio esa era tarea humana. ¿Ok? Las personas se encargaban de revisar el historial del- de los clientes y decir si son aptos o no para o son sujetos o no de crédito. ¿Ok? Entonces, es una tarea humana que hoy en día le podemos dejar a las computadoras y más al tema de inteligencia artificial. Entonces, las responsabilidades humanas van en disminución. El éxito de la inteligencia artificial podría significar el fin de la raza humana. Es básicamente la idea que siempre se ha creado desde la ciencia ficción, que las máquinas no puedan gobernar. El debate sobre los beneficios y riesgos de desarrollo de inteligencia artificial está todavía abierto. ¿Ok? Está siempre en cuestiones de análisis el hecho de que podamos o no eh, tener beneficios o riesgos. ¿Ok? De hecho, toda tecnología tiene tanto sus beneficios y sus riesgos. ¿Ok? ¿Cuál es el problema que tenemos hoy en día con estos sistemas de inteligencia artificial generativa? Por lo menos desde mi punto de vista, ¿cuáles son uno de los riesgos? ¿Ok? Uno de los riesgos es que facilita mucho a los sesgos de información. Ok. A ver si me explico. Hablando de sesgo de información, quiero decir que toma una cierta postura sobre ciertos datos. ¿Ok? Por ejemplo, eh, el sistema está entrenado de tal forma a que me dé ciertas respuestas y que me desecha otras. ¿Ok? Significa que si yo, por ejemplo, preguntara sobre los grandes avances de las ciencias, entonces el sistema me va a tirar y me va a tratar de explicar
ciertas condiciones y cuáles fueron los avances que se dieron, ¿ok? Y puedo agarrar otra inteligencia artificial y probablemente me dé información muy parecida, ¿ok? Pero ¿y quién me asegura que esa información es la correcta? Yo como humano puedo tender a tomar esa información como correcta. Ese es el gran riesgo, ¿ok? El gran riesgo es depender totalmente de las máquinas y pensar que la información generada es la correcta. Ese es el gran riesgo, ¿ok? Con el tiempo, los sistemas de inteligencia artificial van a ir con mayor grado de evolución y en algún momento dado probablemente tendremos a creer que todas las respuestas de la IA sean correctas. Ahora, por ejemplo, podemos darnos cuenta que tiene todavía errores. Ok. Pero con el tiempo no sabremos si las respuestas son realmente las correctas o son erróneas. Ok. De hecho, cada día consultamos menos materiales bibliográficos y nos dedicamos más a verificar lo que tiene la inteligencia artificial en su base de datos. ¿Ok? Ese es el gran riesgo. ¿Ok? Y los beneficios son básicamente del mismo grado que nos traen los riesgos. ¿Ok? Los beneficios son grandes. Tener la información correcta en muy poco tiempo, sin requerir análisis humano previo. ¿Por qué? Porque esos sistemas ya están preentrenados y ya están guardados con las informaciones correctas, además del sistema de razonamiento que tiene, que nos trae informaciones más acercadas, ¿okay? Más acertadas. ¿Okay? Los beneficios son muchos. De hecho, imagínense hace unos 10 o 15 años, en las conferencias o en las charlas o en algún medio, decían eh, que básicamente sería el logro de que una máquina pueda programar, o sea, sería como una máquina a reinventarse a sí misma, ¿ok? Un código que crea otro código, un código que crea otro código, un programa que genera otro programa. Es como ciencia ficción eso, ¿ok? Pero hoy en día es lo más natural. Entonces hoy en día solicitan a través de un espacio donde ustedes puedan describir el problema y lo que necesitan en cualquier lenguaje, en cualquier herramienta. Y el sistema de chat le genera básicamente ese programa, ese código. ¿Okay? Entonces, esa capacidad que tiene es bastante interesante. Entonces, los beneficios son muchos. Ok. De hecho, falta todavía integración con los sistemas, de tener una IA totalmente completa donde básicamente las computadoras podamos manejar totalmente por comandos de voz y que esté integrada a la inteligencia artificial eso y a los sistemas de chat que tenemos. Entonces, o a nuestras herramientas que utilizamos en la oficina, ¿okay? O en el trabajo. De hecho, muchas están, pero están como que todavía en etapa de evolución. ¿Okay? Bueno, y tener toda esa capacidad dentro de la inteligencia artificial y que en realidad podamos facilitar nuestros trabajos con la inteligencia artificial. Para poder desarrollar toda esta inteligencia artificial necesitamos herramientas de software. Y acá yo les presento unas cuantas herramientas de software, tanto de lenguaje o framework, que son las librerías que se utilizan en la mayoría de los lenguajes para tal efecto. ¿Okay? Entonces existen varios frameworks que son de open source que nos facilitan trabajar con modelos de deep learning y vamos a ver aquí algunos cuantos. TensorFlow es una potentísima herramienta que ha desarrollado Google internamente y en varias etapas ha facilitado a toda la comunidad. Entonces tenemos esta herramienta de uso libre que se llama TensorFlow, que es un framework desarrollado por Google con una librería de código libre de computación numérica usada para grafos de flujo de datos que utiliza el lenguaje Python y nos provee, entre otras herramientas, el aprendizaje automático, por ejemplo, y otras características así, que es básicamente ese potencial de las redes neuronales dentro de TensorFlow.
Otro es PyTorch, que es un framework también de Deep Learning, que se utiliza en el lenguaje Python y cuenta con el apoyo de Facebook. Caffe es un framework de Deep Learning que está hecho con una extensión de velocidad y modularidad en mente, en lo cual se desarrolló en la Universidad de Berkeley. CNTK es un conjunto de herramientas desarrolladas por Microsoft para facilitar su uso y es de código abierto que entrena algoritmos de Deep Learning para aprender cómo funciona el cerebro humano. ¿Okay? Theano es una librería de Python que permite definir y optimizar y evaluar expresiones matemáticas que involucren tensores de manera eficiente. Deep Learning 4 es una librería de open source para trabajar con modelos de Deep Learning y distribuidos para utilizar en los lenguajes como Java. ¿Okay? Entonces, como pueden ver, pueden haber diferentes tipos de librerías y cada uno de ellos son aptos para poder utilizarlos dentro de la inteligencia artificial y, como pueden darse cuenta, son en general de uso libre. ¿Ok? Bueno, y por último, los sistemas de bots que son utilizados ampliamente en muchas empresas, donde básicamente podamos tener una comunicación con una máquina 24 horas en algún sitio web, por ejemplo, y nos podamos beneficiar de las consultas más frecuentes para que puedan ser respondidas. Una de las ramas de mayor crecimiento y que tiene sus beneficios es el boom de la inteligencia artificial, uno de los boom, y generan pequeños bots que puedan tener conversaciones básicas con los usuarios que son bastante simples. ¿Okay? Bueno. Y antes de terminar, voy a compartir un video por aquí de lo que es Reinforcement Learning o aprendizaje automatizado. Es lo primero que os voy a enseñar, los primeros pasitos que vamos a dar dentro del mundo del aprendizaje automático y la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Hoy hablaremos de aprender a base de refuerzos. Es una parte muy importante y que os servirá de base para respaldar el resto de temáticas que iremos viendo durante el curso, ya que todo se basará en Reinforcement Learning. Aquí tenemos en la imagen de la Wikipedia, voy a basar en la imagen un pequeño laberinto, y este laberinto es la representación del entorno exterior sobre el cual queremos llevar a cabo una decisión. Vamos a estar lidiando con entornos en el mundo de la inteligencia artificial, de modo que voy a tener que tomar una serie de decisiones para avanzar en lo que es mi camino. Mi camino puede ser salir del laberinto o vencer en un videojuego. Queda representado por el entorno en cuestión, donde el objetivo es ganar al entorno. Y el agente, el robotito que tenéis aquí abajo en miniatura, es la persona o la mente que navegará por esos entornos y se encargará de ir aprendiendo de los comentarios que se le vayan suministrando en base a si la decisión que ha tomado es correcta o no. Así es la forma en la que funciona un agente al final, o un algoritmo, un robot, que lleve a cabo ciertas acciones en el entorno y recibe una respuesta, ¿no? Recibe una serie de respuestas de si el estado es correcto o no es correcto. En este sentido, el estado final en el que se encuentra el robot en base a las acciones que toma, fijaros, se le da una recompensa o cambia de estado, por así decir, por lo que podría estar más cerca, más lejos, más a la izquierda, más a la derecha de la posición que debería. Entonces se le da un refuerzo en el sentido en que le suministramos algún tipo de información. Puede tener, por supuesto, otros tipos de parámetros que lo describan, pero yo creo que en el caso de la posición es bastante clara. El estado cambiará debido a que la acción que se lleva a cabo da una recompensa y esa recompensa será variable en función de lo bien o mal que se lleve a cabo la acción. Fijaros que también hay que tener en cuenta que
puede suceder que debido a una acción el agente no cambie el estado en el que se encuentra. ¿Por qué? Porque esa acción no aporta nada. En ese sentido, pues no se le otorga ni una recompensa ni positiva ni negativa, sino que simplemente ha llevado a cabo una acción que no tiene ningún resultado. ¿De acuerdo? Pero el agente seguirá haciendo acciones para intentar superar el entorno y intentará recibir recompensas cambiando de acción y llevando a cabo las diferentes que le consigan llevar al estado final y obtener una recompensa definitiva en estos casos. Bueno, a base de hacer este proceso, pues lo que hará será aprender sobre el terreno que va explorando y comprenderá qué acciones conducen a buenas recompensas y a estados favorables y qué acciones conducen a un estado desfavorable y que no le sale a cuenta. Aquí fijaros que es un problema muy simplificado, pero si lo pensáis, los entornos en la realidad son más complicados que un laberinto. No solo se trata de salir de un laberinto o encontrar un tesoro o rescatar a la princesa. Un entorno puede ser prácticamente cualquier cosa en la vida. Imaginaros que vosotros mismos os despertáis por la mañana y queréis hacer una tortilla. Entonces, para hacer una tortilla, yo lo explico mucho en los cursos de programación, tenéis que seguir una serie de pasos. Incluso si os dejáis un paso, el resultado no será el mismo. Tenéis que ir a por los ingredientes, la sal, los huevos, etcétera. Tenéis que encender la sartén, ir cascando los huevos y para vosotros es una rutina porque lo habéis hecho tantas veces que lo tenéis súper interiorizado, de modo que no os preocupáis por ello. Pero si fuera un robot que lo hace, cosas como qué temperatura tiene que tener la sartén a la hora de echarle los huevos, es lo mismo echarle la sal antes o después, si te dejas un ingrediente, qué es lo que ocurre. Al final vosotros lo tenéis tan interiorizado que no os preocupáis de cada una de las secciones y recompensas que recibís. En el caso del Reinforcement Learning, pues por supuesto que en realidad necesitamos ir educando, por así decir, a la gente en todas y cada una de las acciones que se lleva a cabo. Entonces, a modo de resumen, un agente lleva a cabo una serie de acciones en el entorno que le rodea y recibe o no recompensas, intenta abogar por las buenas y evitar las malas en ese sentido. Por ejemplo, cuando encendéis el fuego y esperas, estás quemando inútilmente combustible, por tanto recibes una recompensa mala en el sentido de que no tienes que esperar tanto tiempo. O lo contrario, si pones el huevo y la sartén no está lo suficientemente caliente, pues recibes otra mala recompensa en el sentido de que te has pasado de temprano. Pues se basa en eso, ¿no? De ir otorgando la recompensa correcta en base al tiempo de espera, a cuando vas poniendo las cosas y demás. Entonces, cosas como quemar la casa o quemar la tortilla y demás dan lugares a recompensas negativas para la gente y aprende que lo ha hecho mal y que tiene que ir variando el tiempo o la forma en la que se hacen las cosas. Es muy importante entender que las acciones que buscamos tienen que ser acciones muy precisas, que como os digo nosotros las tenemos muy interiorizadas, pero que se deben realizar en puntos concretos del tiempo, no vale hacerlas una hora más tarde, una hora más temprano. Por otro lado, si realiza todas las acciones correctamente, ponerlas en la sartén antes de poner los huevos, poner los huevos justo cuando está a la temperatura correcta y demás, pues va recibiendo toda la información de forma positiva y va recibiendo una serie de recompensas que le van cambiando el estado y cada vez va mejorando en el sentido de que va acertando mucho más la forma final, ¿no? De hacer la tortilla que uno quiere comerse. Y fijaros que esto es solo un ejemplo, ¿no? De una acción básica que podéis llevar a cabo todas las mañanas, pero si lo pensáis, cualquier cosa que os rodee en el entorno, vosotros sois los agentes, en el sentido de que subes una escalera, abres una puerta o te tomas un café, vosotros siempre lleváis a cabo una acción, una tarea contra el entorno en el cual vivís y que vosotros no necesitáis aprender nada porque ya lo tenéis interiorizado, ya lo conocéis bastante bien. Pero al mismo tiempo podríais hacerlo, ¿no? Podríais intentar aprender sobre cómo hacer una mejor tortilla o sobre cómo subir mejor una escalera, o la primera vez que fríes un huevo frito os convertís en agentes de un aprendizaje por refuerzo, en que en base a las cosas buenas que os salen aprendéis cómo hay que hacerlo la siguiente vez en cada uno de los aspectos de vuestra vida. Incluso podéis obtener, en el
caso en que vosotros os dediquéis a hacer tortillas y queráis mejorar, pues os dedicáis a hacer tortillas, las vendéis y recibís feedback, ¿no? Recibís retornos positivos, retornos negativos, y en base a los positivos que os van contando, pues vosotros descubrís la mejor forma de hacer las tortillas. Yo mismo utilizo el Reinforcement Learning para saber cómo hacer mejores cursos, ¿no? Yo voy sacando cursos, acción, el entorno sois vosotros, que me dais un feedback, pulgares arriba, pulgares abajo, 4 estrellas, 5 estrellas o 1 estrella y un mal comentario, y en base a las recompensas que yo recibo cambio el estado y voy mejorando mi forma de ir sacando contenido en el futuro, ¿de acuerdo? Incluso en el caso de negocio en un mercado bursátil, comprar o vender, participáis vosotros mismos como agentes, hacéis una opción, comprar o vender, contra el entorno, los stocks, y en base a si la recompensa es ganar dinero o perder dinero es cuando vais aprendiendo. Cuando conducís un coche es lo mismo. Sabéis cuándo podéis girar el volante, cuándo no, cuándo tenéis que acelerar, cuándo podéis frenar o cuándo tenéis que poner las luces de emergencia, porque os habéis ido entrenando, y si no, pensad la primera vez que condujisteis un coche. Entonces, fijaros que siempre es lo mismo. Se obtiene información del entorno, se sabe que unas de esas acciones son correctas, otras no, y en base a las que son correctas y a las que no, la gente va aprendiendo. Sabes que si te pasas de una cierta velocidad te va a caer una multa, o que si conduces en sentido contrario tienes probabilidad de accidente. Por tanto, fijaros que el sistema va aprendiendo de forma constante, de modo que ahí es cuando aprendéis qué es lo que hay que hacer, porque tiene recompensas positivas, aunque la recompensa positiva sea no morir, y de las recompensas negativas, que te caiga una multa, morir, etcétera, aprendes que no hay que hacerlas y vas mejorando, sobre todo a lo largo de toda la vida. Es un proceso que pues vosotros mismos vais interiorizando. Entonces, la forma más simple de pensar en el reinforcement learning a nivel de, ya no solo de programación, sino a nivel de concepto, es cuando se entrena a un animal. Cuando entrenáis, por ejemplo, a un perrito, ¿no? o a un animal que queréis enseñarle a hablar y que queréis que os obedezca. Por ejemplo, le dais un hueso al perro, o le dais una galletita, o le animáis o le rascáis en la cabeza cuando le queréis dar un premio de que eso sí se hace, ¿no? De que el perro lo ha hecho bien, os ha saludado o ha hecho algo que queríais. Mientras que los estados en los que el perro se porta mal, pues lo que hacéis es darle una retroalimentación negativa, en el sentido de pues eso no se hace, o le das un golpe en la cabeza o no le das una galletita. De modo que fijaros que cada vez que se hace una acción se deriva en un estado diferente que recibe una recompensa positiva o negativa, y es a través de esos procesos que acaba aprendiendo lo bueno y lo malo. Entonces, en base a ello, en base a decidir aspectos positivos o aspectos negativos de un comportamiento, se acaba entrenando a los agentes. No tienen por qué ser recompensas en forma de golosina o en forma de chocolate, no tiene por qué haber una bolsita de galletas cada vez que hace algo bien, en el caso de nuestros agentes, ¿no? En la vida real sí que lo hacemos así, pero por lo menos el símil en el mundo de la inteligencia artificial con el mundo real que nos rodea os ayudará a pensar conceptualmente de forma más sencilla. Entonces, simplemente las recompensas que les damos son realmente algo genial para la máquina, algo que no existe y que de forma normal se suelen pensar como éxitos y fracasos, ¿no? Como un pulgar arriba o un pulgar abajo, o como un verde rojo, donde pues el algoritmo recibe un pulgar arriba o un +1 cada vez que lo hace bien, y un 0 o un -1 cada vez que lo hace mal, de modo que lo que busca es los positivos para ir mejorando. Entonces todo es inexistente, son cosas imaginarias, pero son paranoias que nos montamos, por así decir, para acercarlo a la realidad, ¿de acuerdo? Entonces esto puede llevar a grandes resultados, ya que no tenemos que invertir en galletas ni en chocolate, sino que podemos crear cosas increíbles, como por ejemplo una inteligencia artificial que sea capaz de pasarse un videojuego a base de proporcionar recompensas que no existen. Simplemente un +1 y un -1 no nos cuesta nada, no nos cuesta dinero, a diferencia del mundo real, donde tenemos que invertir en galletas. Aquí simplemente son positivos o son gomets, y el gomet verde o el positivo va para adelante, es lo que buscamos, mientras que el negativo no es así. Y solo a base de acumular
información de un tipo y otro, podéis llegar a entrenar cualquier tipo de agente, cualquier tipo de robot. Aquí fijaros, tenéis muchas imágenes de robots, tenéis un Terminator por ahí, algunos son perritos y demás. Entonces, así es como se entrena, ¿no? a estas entidades, a estos robots. Es como si entrenarais al robot, al perro de la vida real, pero sin galletas, sino suministrándole los gomets de color verde a través del refuerzo que vosotros mismos le suministráis. Simplemente le acabáis dando la forma de comportarse. Y es un buen símil, ¿no? La diferencia al final entre un agente preprogramado, un robot, y un agente normal en la vida real es que el aprendizaje por refuerzo les ayuda a saber cómo hacer las cosas. Por ejemplo, en el caso del perrito le enseñáis a caminar o le enseñáis a coger algo o simplemente le indicáis primero mueve la pierna izquierda, luego la derecha y así sucesivamente, ¿no? Si la mueve antes, la mueve después, le vais dando los más unos o menos unos y va sabiendo exactamente en qué momento tiene que mover la pierna, cómo colocar la espalda, cómo agacharse, sin mover la cola, etc. Podría ser que una vez que sepa andar queráis enseñarle cómo se sienta, y entonces pues le enseñaríais cómo se sienta y fijaros que a base de reinforcement learning el concepto clave es que el algoritmo no tiene que estar codificado a la perfección en el perro, sino que el perro tomará una serie de decisiones y nosotros le iremos diciendo cómo de bien están ellas, de modo que el objetivo es lograr el aprendizaje máximo a base de reforzar las decisiones que toma y saber al final qué es lo correcto y qué no es lo correcto, ¿de acuerdo? Entonces, las diferentes acciones que, por ejemplo, un robot, en el caso más avanzado, podría tomar, pues podrían ser mueve el pie derecho, mueve el pie izquierdo, el pie de atrás, etcétera, ¿no? La cola, mueve la cabeza, podrían mover cualquier cosa de las articulaciones que tiene y el objetivo sería que detecte que primero la izquierda, luego la derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha y a qué ritmo tiene que hacerlo con todos los grados de libertad que podáis tener, tiempo, movimiento, velocidad, etcétera, hasta determinar exactamente cuál es el óptimo para enseñarle al perrito o al robot moverse, ¿no? Caminar. Entonces, por así decir, es como una lista de acciones que puede llevar a cabo y las recompensas que obtiene cada vez que mueve alguna de las articulaciones del cuerpo, de modo que al final se obtiene un resultado lo más parecido a la realidad, ¿de acuerdo? Cada vez que lo hace bien, +1, cada vez que lo hace mal, -1. Se le deja al robot una serie de tiempo, va aprendiendo, el perro se cae, se intenta levantar, se vuelve a caer, va recibiendo información, esto es bueno, esto es malo y demás, y en base a las acciones que le dan los +1, por ejemplo, la acción de levantarse o de mover correctamente los pies, toma la siguiente decisión y acaba mejorando una vez tras otra, tras otra, tras otra. Esto lo va haciendo muchos millones de veces hasta que ha acabado aprendiendo cómo se mueve, cómo caminar, cómo correr, cómo levantarse, cómo hacer cada una de las acciones que vosotros le queráis enseñar. Fijaros que se trata de perros o de robots digitales, perros preprogramados. Pero es el mismo símil con un perro en la vida real, ¿no? De que cuando le queréis enseñar a ir a por la pelota o le queréis dar la galletita y demás, el perro a base de refuerzos acaba optimizando las cosas por sí mismo. Vosotros no le enseñáis, sino que es el perro quien aprende. Pues lo mismo ocurre con las IAs, lo mismo ocurre con los robots que les podríais enseñar, por ejemplo, a jugar a fútbol o ir a 2 patas si quisierais, ¿de acuerdo? Simplemente es acabar entrenando y que a la larga, a base de haber hecho el entrenamiento, acabáis extrayendo toda la información necesaria en el proceso evolutivo para tomar las decisiones correctas y aprender de ellas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, incluso tenéis la ventaja de que, pues yo creo que enseñarle a jugar al fútbol a un robot virtual de la vida real sería muy complicado. Del mismo modo, el aprendizaje automatizado sería mucho más fácil, yo creo, ¿eh? Por tanto, fijaros que es algo que no tiene límites, de que al final es un programa que aprende a tomar las decisiones correctas y que son soluciones difíciles de programar si solo tenéis en cuenta condiciones if y else, ¿de acuerdo? En la programación purista y estándar que conocéis de alguno de mis otros cursos, sería una solución complicada. Sin embargo, al tratarse de preprogramas y decisiones que puede llevar a cabo el algoritmo, es muy diferente a la programación estándar, ¿de acuerdo? Y bueno, simplemente os remito
a el artículo de la Wikipedia, como he empezado, porque es un punto de partida muy bueno si no conocéis lo que es el aprendizaje por refuerzo, si lo queréis repasar desde un punto de vista un poco más abstracto. Aquí tenéis toda la documentación y si no también id mirando de vez en cuando la sección de recursos de cada una de las clases, porque de muchas de estas referencias que hay por aquí os iré colgando artículos que podéis mirar, leer, investigar y demás que son bastante útiles, ¿de acuerdo? Entonces, hay un artículo que está bien, que podríais empezar por él como añadido a esta clase, que es Simple Reinforcement Learning with TensorFlow, ¿vale? Este de aquí, ¿vale? De Medium, aquí, y que son 10 articulitos muy cortos, se pueden leer fácilmente aquí, ¿vale? Son 10 partes y las podéis ir leyendo una cada vez para ir aprendiendo de forma adicional a todo lo que yo os enseñaré en el curso. Simplemente es 10 artículos que enseñan un poquito qué es esto del Reinforcement Learning en base a usar TensorFlow, ¿de acuerdo? Es un artículo del año 2016, no está muy anticuado y lo podéis utilizar para seguir perfectamente información adicional a la que yo os iré enseñando a lo largo de este curso, ¿vale? Incluso con diferentes implementaciones y que os podrán complementar vuestro aprendizaje que vais a hacer sobre el mundo de inteligencia artificial y de lo que vais a ver dentro del curso, ¿de acuerdo? También tened en cuenta que estos artículos están muy bien para ver diferentes perspectivas, porque lo que yo os voy a explicar lo voy a hacer de una forma muy concreta, mientras que en este artículo vais a obtener una visión completamente diferente. Ok, aquí terminó la clase, ok. Como hubo problemas con el video, entonces ahí termina la clase, pero si no se entendió el video, entonces aquí les vuelvo a dejar. Pueden cerrar aquí la clase directamente o bien ver el video para los que no llegaron a ver. Okay. Y ahí termina la clase. Okay. Muchas gracias. Hola de nuevo, soy Feregrino y hoy les voy a hablar de la ciencia de datos. Bueno, de entrada, la ciencia de datos es una de esas palabras rimbombantes que la gente está utilizando mucho, generalmente en los medios, para describir cosas que en realidad no son ciencia de datos. Pero bueno, para comenzar a hablar de la ciencia de datos hay que definir 3 conceptos importantes. El primero, ¿qué son los datos? Los datos son un conjunto de hechos desorganizados, sin ninguna estructura, que de entrada no dan más información que lo que se ve a simple vista. Un buen ejemplo de datos podrían ser las temperaturas de los anteriores 200 años en la Tierra. El segundo concepto es el de la información. Y vamos a definir a la información como un conjunto de datos ya organizados, estructurados y presentados bajo cierto contexto, de tal modo que al revisarlos o al verlos a quien los observa le resulte de utilidad. Como por ejemplo, podríamos tomar esas temperaturas de los 200 años anteriores en la Tierra y organizarlas de un modo cronológico y presentarlas en un gráfico de barras, por ejemplo, para poder observar que la temperatura del planeta ha estado aumentando. El tercer concepto es el concepto del conocimiento. Y es que, bueno, el conocimiento se podría definir como entender la información y poder sacar algo útil de esta. El conocimiento se forma internamente a partir de la información que recibimos. Una vez definido esto, podríamos decir que la ciencia de datos se encarga de transformar los datos en información y a la vez hace lo mayor posible porque esa información se transforme en conocimiento. Para lograrlo, la ciencia de datos se apoya en 3 pilares. El primero de ellos es en las matemáticas, cosas como cálculo, álgebra, estadística, probabilidad y demás materias forman parte del primer pilar. El segundo pilar son las ciencias de la computación, cosas como programación, bases de datos, inteligencia artificial, aprendizaje en máquina y demás. El tercer pilar es variante, podríamos verlo como un comodín, y es que este pilar se trata de la disciplina a través de la cual se generaron estos datos y para la cual se quiere aplicar la ciencia de datos. Puede ser el campo de la medicina, el campo de la educación, el campo financiero, el campo de ventas y demás. Como dije, este es un comodín y este pilar puede ser reemplazado por cualquier otro área del conocimiento sobre el cual se quiera obtener información extra a partir de los datos que ya contiene. Hay un diagrama de Venn muy famoso que ilustra esto. Aunque bueno, para ser honesto, también hay que decir que existen muchos diagramas de Venn que tratan de explicar lo que es la ciencia de datos. Algunos inclusive podrían resultar hasta graciosos y sarcásticos.
A mí me gusta verlo como dos islas. Tenemos la isla de las matemáticas y la isla de las ciencias computacionales. Ocasionalmente entre ellas existe cierta comunicación, pero no es sino hasta que aparece un puente, es decir, el puente de la disciplina sobre la cual se quiere trabajar, que existe una comunicación mayor y surge la ciencia de datos. Pero bueno, a todo esto, ¿para qué nos puede servir? La ciencia de datos se utiliza en bastantes campos. Sin embargo, algunos de los más prominentes y en donde tiene mayor participación es, por ejemplo, en el campo de análisis de riesgos. Este puede utilizarse para que una aseguradora decida cuál es el costo de sus seguros en determinadas zonas de un país, o inclusive para que el gobierno determine en qué partes de la ciudad es pertinente dar permisos de construcción. La ciencia de datos también nos puede ayudar en la detección de fraudes, ya sea grandes fraudes económicos, en traspasos internacionales o inclusive con tu propia tarjeta de crédito. Tal vez la ciencia de datos te ayude la próxima vez que clonen tu tarjeta. Otra buena aplicación son los sistemas de recomendación. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Netflix es tan adictivo? ¿Y cómo es que decide invertir su dinero de tal modo que tú pases más tiempo viendo la televisión? La ciencia de datos tiene mucho que ver en esto. Y otro campo muy interesante es la planeación de rutas. Empresas como DHL, UPS y FedEx tienen sus camiones repletos de sensores de tal modo que van recolectando información. Esta a su vez ayuda a planear las rutas de manera más inteligente de tal modo que las empresas puedan repartir más productos en la menor cantidad de tiempo gastando la menor cantidad de gasolina. Eso sí, respecto a las ciencias de datos también existen bastantes confusiones y voy a hablar de algunas a continuación. La primera de ellas es que la ciencia de datos no se trata solamente del famoso Big Data. Y es que la ciencia de datos no solamente se puede aplicar a millones de registros en una tabla de una base de datos, sino que con la ciencia de datos casi cualquier cantidad de datos es susceptible a ser analizada y trabajada. Otra de las grandes confusiones es que la ciencia de datos no es inteligencia artificial, no es aprendizaje máquina. Cada una de ellas tiene diferentes métodos y distintos fines. Sin embargo, sí hay puntos en los que se llegan a cruzar y la frontera se puede volver un poco borrosa. Otra de las confusiones es que la ciencia de datos no es como un conjuro mágico que le puedas aplicar a una empresa y de pronto volverla exitosa. La ciencia de datos depende de 3 factores. El primero son los datos con los que se va a trabajar. Si trabajas con datos que son basura, que no son bastante útiles, entonces el resultado va a ser basura, no va a ser útil. El segundo factor es el modelo que se utilice para analizar estos datos, ya que si no utilizas un buen modelo o un buen modo de análisis, podrías resultar teniendo conclusiones erróneas sobre los datos. Y el tercer factor es el contexto en el que pongas esta información generada. Y la tercera y última confusión de la que voy a hablar es que a pesar del nombre, ciencia de datos, no es una disciplina para la que necesites tener un doctorado en matemáticas o en ciencias de la computación para poder practicarla. Muchos expertos del área coinciden en que no es necesario que tengas una preparación mayor para poder usarla y aprenderla. Si bien sí necesitas tener conocimientos básicos de estadística y tal vez algunos de extracción de datos o manipulación de datos, no es nada del otro mundo. Y recuerda, en la ciencia de datos es tan valioso tener las matemáticas o el conocimiento sobre ciencias de la computación como lo es tener el conocimiento del problema o del área de la que se piensa atacar. ¿Y tú estás interesado en comenzar? ¿Habías oído hablar algo de la ciencia de datos? ¿La conoces en tu trabajo o en la escuela? Déjalo en los comentarios. Estoy interesado en conocer tus experiencias respecto al tema. Hoy, si te interesa la ciencia de datos, tal vez deberías comenzar por aprender o darle una refrescada a tus conocimientos sobre estadística y aprender lenguajes de programación como R o Python y consigas una fuente de datos. Si te interesa saber sobre alguno de estos, en las notas de este video dejo enlaces a sitios y recursos que tal vez te podrían resultar de utilidad. En fin, por mi parte es todo por este video. Espero te haya gustado, te haya resultado útil y si así fue, ya sabes, dale un me gusta y compártelo con alguien aquí. Ok, muchas gracias entonces.